¿sí? Recordemos que Pablo y compañía, ¿verdad? Pablo ya estaba como prisionero, iba a comparecer ante César, entonces estaba preso ahí en Cesarea, entonces partieron de allí, costeando, ¿verdad? Por toda la costa del continente, cambiaron de barco, casi siempre con el viento en contra, y llegaron hasta la isla de Creta en buenos puertos, ¿se acuerda? Irónicamente, Buenos Puertos no era un buen puerto, ¿verdad?, para pasar el invierno, por lo que el dueño del barco y los marineros querían ir más adelante de la isla, hasta Fenice, que era un mejor puerto, ¿sí? Vamos en Hechos 27, versículo 8, ¿sí? Voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dice así: seguimos por la costa con mucha dificultad y finalmente llegamos a Buenos Puertos, cerca de la ciudad de Lasea. Habíamos perdido bastante tiempo, el clima se ponía cada vez más peligroso para viajar por mar, porque el otoño estaba muy avanzado. Y Pablo comentó eso con los oficiales del barco. Les dijo: señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. Naufragio, pérdida de la carga y también riesgo para nuestras vidas. Pero el oficial a cargo de los prisioneros les hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo. Y como Buenos Puertos era un puerto desprotegido, un mal lugar para pasar el invierno, la mayoría de la tripulación quería seguir hasta Fenice, que se encuentra más adelante en la costa de Creta, y pasar el invierno allí. Fenice era un buen puerto con orientación al suroeste y al noreste solamente. Así que Pablo les advirtió acerca de este peligro, ¿sí?, lo que conllevaba continuar navegando por el clima. Sin embargo, para el oficial romano pesó más lo que quiso la mayoría, a lo que Pablo decía con sensatez, ¿no?, con lógica. Ahora nosotros, ¿qué pesa más a la hora de tomar decisiones en nuestra vida? ¿Sí? ¿Qué es lo que pesa en nuestro corazón cuando vamos a tomar una decisión? ¿Qué voz influye más en nosotros o a dónde acudimos para pedir consejo? Vale la pregunta, ¿verdad? Todos necesitamos consejo. A ver, levante la mano, ¿quién necesita consejo? ¿Sí? Muy bien. Quien diga lo contrario es un necio, no lo digo yo, lo dice la palabra. En Proverbios 15:22 dice: los planes fracasan por falta de consejo. Muchos consejeros traen éxito. Es sabiduría, ¿verdad? ¿Cuánta falta nos hace el tener la humildad para pedir consejo en cualquier decisión? Sigamos con nuestra lectura, capítulo 27, versículo 13. Cuando un viento suave comenzó a soplar desde el sur, recordemos, ellos estaban esperando, ¿no? Y estaban en la decisión de si seguir hasta Fenice o quedarse en Buenos Puertos. Entonces empezó a soplar un viento desde el sur, los marineros pensaron que podían llegar a salvo, entonces levaron anclas y navegaron cerca de la costa de Creta. Pero el clima cambió abruptamente y un viento huracanado llamado noreste sopló sobre la isla y nos empujó a mar abierto. Los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. Navegamos al resguardo del lado con menos viento de una pequeña isla llamada Cauda, donde con gran dificultad subimos a bordo el bote de salvavidas que era remolcado por el barco. Después los marineros ataron cuerdas alrededor del casco del barco para reforzarlo. Tenían miedo de que el barco fuera llevado a los bancos de arena de Sirte, frente a la costa africana. Así que bajaron el ancla flotante para disminuir la velocidad del barco y se dejaron llevar por el viento. Al día siguiente, como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Y luego, al día siguiente, hasta arrojaron al agua parte del equipo del barco. La gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas, hasta que al final se perdió toda esperanza. Seguramente fue un momento de mucha desesperación. ¿Cuántos les faltó el aire con esta descripción? Angustia, desánimo, estrés. Y son naturales, ¿verdad? Son emociones naturales del ser humano que corresponden a la circunstancia que están pasando. Y la pregunta es, ¿y dónde está Pablo? En toda la descripción no se habla de Pablo, ¿verdad? ¿Dónde está Pablo? Muy bien.
Antes de continuar, vamos a orar, ¿sí? Quería poner un poquito el contexto para arrancar con todo, ¿le parece? Ore por mí y yo oro por usted. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, gracias por tu buena voluntad, Señor, que nos has permitido llegar hasta aquí, Señor, que nos has dado salud, nos has dado los sentidos, Señor, y un corazón interesado, Padre, en escucharte a ti, Señor. Ayúdame, Padre, dame tu gracia para exponer correctamente lo que tú quieres hablar, Señor, y también a mis hermanos, Padre, que hay un corazón dispuesto a atender lo que tú quieras hablar, Señor. Te necesitamos, Señor, más de lo que nosotros consideramos, Padre. Ayúdanos a entender esta realidad. Te lo pedimos, Señor. Sea alabado, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. La semana pasada nos sumergimos en la tormenta, ¿cierto? Junto a aquellos tripulantes en la embarcación en la que iba Pablo. Y de esa narración nosotros hicimos analogías prácticas acerca de la vida, la familia, el matrimonio. ¿Se acuerda? La semana pasada vimos eso. Bueno, quisiera repasar un poquito acerca de esas reflexiones que surgieron, ¿sí? Primero, vimos la importancia de tener confianza en Dios, ¿cierto? Cómo Dios nos ha dado todas las cosas y Él nos demanda que las usemos con sabiduría, ¿sí? También Dios nos dijo que no debíamos temer en las adversidades. Es inevitable toparnos con alguna tormenta. Sin embargo, si vamos al propósito de Dios, llegaremos bien y a salvo. ¿Cuántos lo creen? Es importante también ordenar prioridades, poner las cosas en la balanza y no intercambiar lo valioso por lo prescindible, ¿se acuerda? Ser valientes y ser responsables, debemos de vivir con valentía y no renunciar a nuestras responsabilidades. Afrontar con honor las consecuencias de nuestras acciones, así como es digno del Señor que vivamos. Como Dios le dijo a Josué, ¿cierto? ¿Qué le dijo a Josué? Muchas cosas, ¿no? Dice, ¿sí? Esfuérzate y sé valiente, ¿sí? Tenemos que aprender también a dejar ir lo que ya no podemos cambiar, lo que ya no está en nuestras manos. Aprender a perder para que otros puedan ganar. Si ya se quedó atrás el pasado, pues dejémoslo atrás, ¿no? Vamos a ver qué hay más adelante. ¿Por qué? Porque hay cosas por hacer. Hay que afirmarnos en la voluntad del Señor. Hacer lo que nos toca y descansar en Él. No pretender hacer lo que no nos corresponde. Así como no podían cambiar el clima aquellos hombres. Sin embargo, hay cosas que nosotros tampoco podremos hacer. Pretender cambiar algo así es absurdo, ¿verdad? También vimos acerca de la deslealtad, no ser desleales, no nos bajemos del barco, ¿se acuerda? En medio de la tormenta no nos bajamos del barco. Todo lo contrario, hay que afianzar el vínculo. Si no hacemos esto, terminaremos destruidos. Nos damos cuenta que en el tiempo de dificultad es donde brotan las grandes enseñanzas de la vida, ¿sí? Ciertamente el texto pues es una narración, pero si reflexionamos un poco en base a los principios bíblicos, bueno, podemos sacar jugo, ¿no? Dios nos quiere hablar. Y es en esos momentos difíciles en donde aprendemos más. Es donde somos pasados por fuego y se purifica nuestra fe. Es en el dolor donde uno clama al cielo y reconoce su distancia ante Él. Y en toda esta descripción que hace Lucas, no se menciona a Pablo otra vez. ¿Dónde está Pablo? A ver. Bueno, continuamos en nuestra narración, versículo 21. Nadie había comido en mucho tiempo. ¿Cuántos están así ahorita? Finalmente Pablo reunió a la tripulación y les dijo: señores, ustedes debieran haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Pues anoche un ángel de Dios, a quien pertenezco y a quien sirvo, estuvo a mi lado y dijo: Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios, en su bondad, ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios. Sucederá tal como Él lo dijo.
pero seremos náufragos en una isla. Apareció el perdido, ¿no? ¿Dónde estaba Pablo? De repente se asomó. ¿En dónde estaba? En lo secreto, en lo íntimo con el Señor. ¿Se da cuenta? Estaban en una tormenta, pero Pablo se enfocó en estar con el Señor. ¿Esto no nos da una tremenda enseñanza? ¿Cierto? ¿Qué es lo que pasa regularmente cuando estamos pasando por un momento difícil? Muchos de nosotros sacrificamos ese tiempo íntimo con el Señor. Es lo primero que dejamos atrás. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que hacer. Sin embargo, Pablo, ¿qué hizo? Atento al Señor. Y ahora, todos estaban perdiendo la cabeza, ¿no? ¿Por qué? Porque la situación era complicada. Sin embargo, Pablo estaba confiado. ¿Por qué? Porque él sabía que tenía que comparecer ante César. Dios ya le había dicho a él. Su confianza estaba en el Señor. Y esto podemos ver también en todos los hombres de fe en la Biblia. Cuando pasaban por un momento de adversidad, aumentaba aún más su devoción por Dios. Tenemos de ejemplo a Moisés. Cada vez que el pueblo de Israel se rebelaba en medio del desierto, ¿qué hacía Moisés? Iba con el Señor. Y cuando la mortandad invadía el pueblo, ¿qué hacía Moisés? Iba con Dios. Y cuando el pueblo hablaba mal de él, Moisés iba con su comadre, con su compadre a chismear, ¿no? No, iba con Dios. También tenemos a David. ¿Cuántas veces en su aflicción se derramaba ante la presencia de su rey y clamaba a él? Y así tenemos gran cantidad de salmos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué otro hombre de fe en la Biblia? ¿Quién da más? Elías, que en medio de su temor, por cuanto creía estar solo, lo vimos hace una semana, él huyó. ¿Pero a dónde huyó, hermanos? Al monte de Dios. ¿Sí? Tenemos a Daniel, que a pesar del mandato del rey acerca de la adoración a otro Dios aparte del rey, ¿se acuerdan? Que iban a ser echado al foso de los leones. Bueno, Daniel mantuvo su devoción por Dios de la misma forma y en la misma intensidad, como si ese mandato real no existiera, porque su devoción por Dios era mucho más alta que cualquier circunstancia. Ahora nosotros, hermanos, siempre, ¿sí, no? Siempre, y ahora nosotros. Pues es lo importante, que nosotros podamos revisarnos a la luz de la Escritura. ¿Y qué de nosotros? ¿Sacrificamos esa devoción por Dios? Diga conmigo, ser el consuelo en la aflicción y no la causa de la aflicción. Ahora hagámoslo bien. Ser el consuelo en la aflicción y no la causa de la aflicción. Vamos, versículo 21, dice así: nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente Pablo reunió a la tripulación y les dijo: señores, ustedes debieran haberme escuchado en el principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Pablo les dice a la tripulación: les dije, les dice, ¿sí o no? Les dije yo, debieron hacerme caso. Pero luego los anima diciéndoles que al final no pasarían a muerte, ¿sí? Ahora bien, vemos que antes de consolar, primero vino una reprimenda. Y a veces no nos gusta eso. Sin embargo, la reprimenda no es gratuita, no es así como que se quiso desquitar, sacar el orgullo de Pablo y decir, les dije, ¿verdad? No. Es para presentar un precedente de cordura en sus palabras, ¿sí? Es decir, es un antecedente. Yo les había comentado que esto pasaría. O sea, no es una persona. ¿Por qué? Porque Pablo iba a decir que un ángel le habló. ¿Me entienden? Por lo tanto, Pablo les está diciendo, miren, esto pasó, yo les dije que pasaría esto y esto aconteció. No es una persona inculta, vaya, ¿sí? Nuestra intención, así como Pablo, debe de ser el consolar,
pero a veces va a ser necesario remarcar el error después de dar el alivio, así como las mamás, ¿no? Ahora, si nosotros nada más nos enfocamos en remarcar el error, nos estamos desviando del propósito por el cual el Señor nos llamó, ¿sí? A veces sí es necesario decir, este es el error, aquí te equivocaste, pero tu objetivo no es nada más andar diciéndole a la gente o al hermano, ahí te equivocaste. No, es animar, es decir, ciertamente aquí hubo esto, pero mi deber y mi llamado es consolar, es animar, así como Pablo lo hizo. Así como mencionamos a Elías, ¿verdad? Ahorita dijimos que él huyó, pero no para alejarse de Dios. ¿Qué otro personaje huyó y si se alejó de Dios o pretendía alejarse de Dios? Jonás, muy bien. Jonás es un caso de estudio, ¿no? Es un caso extraordinario en la Biblia, donde aparecen varias ironías. Es un profeta de Dios que no quiere hacer la voluntad de Dios y pretende huir de él. O sea, qué loco, ¿no? Luego de esto se embarcó rumbo a Nínive y también atravesaron una tormenta. En esa tormenta, él vino a ser la causa de la tempestad, al estar huyendo, yendo contra Dios. Después de que los marineros lo echaron al mar, la tempestad cesó y ellos dieron gloria a Dios y prometieron servirle, los marineros. Otra ironía, gente ajena al Dios de Israel, adorando al Dios de Israel. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Después un pez se tragó a Jonás, donde estuvo allí 3 días y clamó a Dios. Luego de eso el pez regurgitó a Jonás cerca de Nínive. Y de nuevo, ¿qué es lo que le dijo Dios? Órale, lo que ya te había dicho, ¿no? Y fue a la ciudad a anunciar el mensaje. Jonás fue y anunció juicio, y el terrible pueblo de Nínive, con su terrible rey, se arrepintieron genuinamente, y Dios los perdonó del juicio que había dicho que traería, fíjese. Si gusta acompañarme a Jonás 3, vamos a leer esa parte. Jonás 3, sí, el versículo 1 dice así: El Señor habló por segunda vez a Jonás: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Esta vez Jonás obedeció al mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla toda. El día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud: dentro de 40 días Nínive será destruida. Entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Los ninivitas se arrepintieron. Cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono y se quitó sus vestiduras reales, se vistió de tela áspera y se sentó sobre un montón de cenizas. Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad: nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto y toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. ¿Quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer. Gracias. Contenga su ira feroz y no nos destruya. Cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había amenazado. Qué tremendo, ¿verdad? El pueblo perverso se vuelve de su pecado y se humilla ante Dios y Dios los perdona. Y Jonás se enojó. Está raro Jonás, ¿no? Aquí vemos a un hombre que no busca ser consolador, tan solo acusador. Lo que se acerca más al carácter de Satanás que al del Espíritu Santo. Es un hombre que causa aflicción en lugar de ser consuelo en la aflicción. Así Pablo, como Jonás era causa de la tempestad, Pablo sería consuelo en la tempestad. ¿Quiénes somos nosotros?
Jonases, Pablinos. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? Y que podamos ser consuelo para nuestros hermanos en momentos de aflicción. Pablo lo dice así en versículo 22, pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Pues anoche un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado. Y dijo, Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante César. Dios confirmándole a Pablo su misión. Además, en su bondad, Él ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios. Sucederá tal como Él lo dijo, pero seremos náufragos en una isla. Ahora diga conmigo, yo le creo a Dios. ¿Cuál es la característica de Pablo que diferencia a los demás? Que él tenía toda su esperanza puesta en Dios, ¿cierto? Mientras que unos perdían toda la esperanza, el depósito de confianza de Pablo estaba lleno. Él le creía a Dios. Dios le había mostrado su propósito y él sabía que no perecería allí. Pero Dios fue incluso más allá de eso y le concedió las vidas de los que estaban en el barco por su generosidad. ¿Sí? Ahora bien, creer en Dios implica cosas. Creer o tener fe no solo involucra un ejercicio mental, yo creo, ¿no? Sino que esto debería empujar a todo nuestro ser, ya que somos seres integrales. Es decir, la mano no se controla sola, el pie no se controla solo, nuestras emociones están desconectadas de nuestra cabeza, etcétera, etcétera, ¿sí? Todos somos un conjunto, ¿verdad? Así como nosotros pensamos, así hacemos. Si usted cree algo, bueno, se comportará de acuerdo a lo que usted cree. Si crees, entonces haces. ¿Quedó claro, verdad? Bueno, ¿qué ejemplo tenemos en Pablo? Un varón que cree en Dios. Entonces, ¿qué hace Pablo? ¿Qué ejemplo tenemos con él? Bueno, lo mencionamos antes. Pablo no descuida su relación con Dios en tiempos de aflicción. Confía en Él, se comporta como Él, fíjese. ¿Cómo? Consolando, animando a la gente, siendo un faro de esperanza en medio de la desesperanza. ¿Le crees a Dios? ¿Cómo te comportas? Ahí es donde se ve realmente, ¿cierto? Versículo 27. Como a la medianoche de la 14ª noche de la tormenta, 14ª noche, 14 noches. Mientras los vientos nos empujaban por el mar Adriático, los marineros presintieron que había tierra cerca. Arrojaron una cuerda con una pesa y descubrieron que el agua tenía 37 metros de profundidad. Pero un poco después volvieron a medir y vieron que solo había 27 metros de profundidad. A la velocidad que íbamos, ellos tenían miedo de que pronto fuéramos arrojados contra las rocas que estaban a lo largo de la costa. Así que echaron 4 anclas desde la parte trasera del barco y rezaron que amaneciera. Luego los marineros trataron de abandonar el barco, bajaron el bote salvavidas como si estuvieran echando anclas desde la parte delantera del barco. Pero Pablo le dijo al oficial al mando y a los soldados, todos ustedes morirán a menos que los marineros se queden a bordo. Entonces los soldados cortaron las cuerdas del bote salvavidas y lo dejaron a la deriva. A ver, Dios ya había dicho que se salvarían todos, ¿cierto? Sin embargo, la advertencia del Pablo sugiere que esto no iba a pasar si algunos abandonaran el barco. Ahora eran los marineros, eran los que operaban el barco. ¿Qué estaban haciendo ellos? Dejando morir a toda esa gente. Dios no tolera la deslealtad. Y más allá de eso, la desconfianza de su palabra. Porque no creyeron en la palabra que Dios dijo.
iban a dejar que todos aquellos murieran para salvaguardar su propia vida, ya que sin la ayuda de los marineros, como dijimos, el riesgo de fracasar sería mucho mayor. Uno no puede esperar que Dios haga algo y a la vez tratar de hacerlo nosotros mismos a nuestra manera. Esto solo demuestra que no creemos en Dios. Aquí es donde los actos dicen más que las palabras. Ahora entendamos un poquito a los tripulantes, ¿no? Ellos navegaban en una incertidumbre, ¿sí? Había luz, pero no tocaban tierra. Y se hizo de noche y empezaron a sentir la tierra más cerca. Imagínense, se estampan en el banco de arena y terrible, ¿verdad? Había temor, había incertidumbre. En este mundo, hermanos, nos toparemos con un mar de incertidumbres también. Estaba nublado, ¿por qué? Porque había una tormenta, no veían la luz de las estrellas, imagínense. Y de repente echar el ancla y 37, 27, híjole, cada vez más cerca y la velocidad, ¿se imagina? Bueno, así estamos, hermanos, en un mar de incertidumbre. Quizás habrá buenos navegantes, habrá gente que la sepa hacer, ¿no? Pero la realidad es que nadie tiene el control de todo, solamente Dios, quien hizo todas las cosas, y quien las sustenta. ¿Cuántos dicen amén? Solo Él nos puede dar certidumbre. Tal vez no en todos los aspectos de la vida, porque si no, ¿cómo ejercitaríamos nuestra fe? Es decir, si Dios nos dijera todas las cosas, bueno, ¿cómo creceríamos en confianza? Pero sí nos da lo suficiente para llevarnos por la senda del bien, por la senda de la rectitud, proveyendo todo lo necesario para seguir adelante, pues su propósito va por delante, ¿sí? Así que confiemos en el Señor. Qué bueno es, ¿verdad? Él no nos deja solos. Él va por delante. Fíjense, no es permitido salvarnos por nuestra propia cuenta. Ellos se querían salvar y de repente ¡paz!, les cortaron la soga. Bueno, hermanos, eso es un acto de amor para nosotros. El cortar la soga significa quitar todo vestigio de autoconfianza para que nos izamos a la fe de Jesús, a la esperanza en Jesús. Puede pasar que alguno de nosotros todavía creamos en nuestras habilidades, en nuestras capacidades, y sí hayamos creído y hayamos depositado nuestra fe en Jesús, pero todavía nos apoyamos en ciertas cosas. Bueno, el Señor las va a cortar de tajo si somos de Él, y va a doler, ¿cierto? Pero es por nuestro propio bien, es por amor. Aunque haya tristeza, más vale que nosotros sigamos despojándonos de todo aquello que nos aparta de vivir para Él. Versículo 33. Cuando empezó a amanecer, Pablo animó a todos a que comieran. ¿Se dan cuenta? Pablo tratando de motivar a la palomilla, ¿no? Tratando de animar a la gente, ¿sí? Ustedes han estado tan preocupados que no han comido nada en 2 semanas, les dijo. Por favor, por su propio bien, coman algo ahora, pues no perderán ni uno solo de sus cabellos. Así que tomó un poco de pan, dio gracias a Dios delante de todos, partió un pedazo y se lo comió. Imagínense todos los que estaban ahí en la tripulación, al ver la seguridad, la paz, la confianza de este hombre, dicen, ¿qué le pasa, no? Ciertamente confiaba en Dios. Entonces todos se animaron y empezaron a comer. Los 276 que estábamos a bordo, eran un flotón, ¿no? Después de comer, la tripulación redujo aún más el peso del barco, echando al mar la carga de trigo. ¿Se dan cuenta? Después de que se calmaron, bueno, tomaron otra decisión, despojarse, ¿sí? Cuando nosotros estamos en momentos de tensión, de mucho estrés, nuestro cuerpo lo resiente. ¿Cuántos saben de lo que estamos hablando? Tendemos a descuidarnos, incluso nosotros mismos. Me acuerdo cuando nació mi primer hijo, Elian, me aventé 2 días sin comer. Porque pues imagínense ahí la tensión, ¿no?
El primer bebé, digo, yo llevo ya 3 meses sin comer por lo de los bebés, pues, pero... No, pero... Pasa, ¿verdad? Que incluso el apetito se te va, ¿sí? El sueño. Y no es que no quieras, simplemente tu cuerpo está resintiendo eso, ¿no? Como bien dijimos, somos uno solo, pues. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Bueno, Dios nos dio nuestras emociones, Dios nos dio nuestros sentimientos y es bueno, ¿sí? O sea, si no tuviéramos dolor, si no tuviéramos temor, bueno, eso nos pondría en riesgo, ¿sí? Hay señales de alarma y es por eso que el cuerpo reacciona. Sin embargo, esos sentimientos no deben de predominar ni deben de dominarnos a nosotros, porque eso terminará por derrotarnos y eso Dios no lo quiere. Por eso el ánimo entre nosotros es tan importante, ¿sí? Esta vida es complicada y a veces se pone peor. Y esto puede llevarnos a desenfocarnos, a perder la mirada, el objetivo. No hablo de que, ánimo hermano, o sea, está bien, ¿no? Que nos digamos, ánimo, ¿sí? Pero más bien, si creemos realmente que esto es importante, si creemos, entonces haremos, estaremos allí, lado a lado, hombro a hombro, soportándonos los unos a los otros. ¿Y esto no hará bien al cuerpo de Cristo? ¿Usted qué cree? Muy bien. Ciertamente Pablo no dejó un sermón ahí en el barco, pero con su vida dio bastante testimonio de confianza en Dios y dijo, el Dios a quien yo sirvo. Y eso habla de Dios. Vayamos a Efesios 4, versículo 17 al 32. Hablando de despojarnos, aquí sí hay un sermón del apóstol Pablo. Para que vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Que Dios mismo nos hable, ¿sí? Leemos, versículo 17. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Y, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque todos nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras sigan enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten en estímulo para quienes las oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en la que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos, así que ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Amén. Vamos a orar. Señor, te agradecemos, Padre, una vez más por esta palabra que has hablado, Señor. Tal vez sencilla, pero tú nos quieres hablar, Señor, y eso es más que suficiente para prestar atención, para procurar, Señor, obedecer, para no descuidar nuestra relación contigo, Señor. Perdónanos si nos hemos apartado, Señor,
si hemos dejado que la tormenta, Señor, y las circunstancias dominen, Padre, y piden mucho de nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a ser sobrios, a ser prudentes, Padre, para poder sobrellevar estas circunstancias complicadas y aún ir más allá, Señor, sino ser consuelo, ser abrigo, Señor, para aquel que tiene necesidad, para poder dar un fiel testimonio de ti, Señor, en medio de esta calamidad, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser fieles obreros, Señor. Bendice a mis hermanos, danos luz, Señor, y queremos caminar como es digno de ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.